Sinceramente es una conclusión que no hay todavía la estrategia clara, porque ya el Banco Mundial había desembolsado, ahora incluso ustedes tienen la que, estrategia clara, pero nos dice que es a través de la Autoridad Nacional de Infraestructura. Queremos que esto se haga más rápido porque con el banco no venía funcionando. En plenas coordinaciones, vamos a colocar en contexto mientras el ministro termina de ubicarse. Hay un importante proyecto de infraestructura sanitaria que va a ayudar a muchos los peruanos en cuanto a detección de enfermedades, posibles nuevas epidemias, locales especializados para muestras y pruebas, que ha quedado de alguna forma desestimado como proyecto porque va a ser financiado en cooperación con el Banco Mundial a través de un préstamo. Cerca de 300 millones de soles están en juego, pero el ministro de Salud, a quien saludamos, finalmente ha desestimado este convenio y queremos conocer esos motivos. ¿Por qué decirle no al Banco Mundial con una cooperación que nos parece importante y ambiciosa? Ministro César Vázquez, bienvenido. Sí, muchas gracias, Patricia, por permitirme explicarle a la población sobre este importante proyecto que efectivamente va a servir de mucho para la salud pública en el país. Mira, una pequeña presentación para que la población entienda. ¿Para qué sirve este proyecto? El proyecto busca modernizar y fortalecer el sistema de vigilancia en salud pública, precisamente para que ante una situación de epidemias, nuestra red de laboratorios tenga una mejor capacidad de respuesta. Y para esto se firmó un contrato de préstamo con el Banco Mundial por 68 millones de dólares. Y se creó una unidad ejecutora exclusiva para este fin, que es la unidad ejecutora 004 dentro del pliego del Instituto Nacional de Salud, INS. ¿Qué incluía este proyecto? Entre otras cosas, la construcción de un edificio para el Centro de Control de Enfermedades del Perú, es decir, la sede institucional de epidemiología. También la construcción de la puesta en servicio de tres, ¿sí? Ministro, con la disculpa de del tres caso, centros pero más allá de la salud pública, institucional, porque el tiempo nos puede vencer, explíquele directo a la población, si podemos establecer el diálogo cámara a cámara, directamente, por favor, ¿por qué se desestima este préstamo con el Banco Mundial? Porque lo importante y lo grandioso lo sabemos a nivel de antecedente. ¿Por qué le dicen no al Banco Mundial con este préstamo y financiamiento? Quería que la población se informe, pero bueno, efectivamente, creación de laboratorios en 3 regiones, equipamiento, etcétera. Esto comenzó en junio del 2020 y debió concluir, según el propio contrato, en diciembre del 2024. Como ustedes saben, y esta es la razón fundamental por la que nosotros decidimos no cortar el contrato, porque no se podía cortar, sino evitar la ampliación del mismo, a diciembre del 2024 debió concluirse este proyecto y debió ejecutarse el 100% del presupuesto, no solo los 68 millones que nos prestó el banco, sino también la contraparte que nosotros ponemos como país. Pero fíjese usted, a diciembre del 2024 la ejecución solo alcanzó 7.8%, es decir, no es responsabilidad es una ejecución sumamente baja. No, es un contrato que, como te digo, se firmó hace 4 años bajo otro ministerio y en la que, bajo las reglas del banco, no se les podía cortar el contrato. Esta gente tenía contrato firmado por 2 años. A ver, entonces, ministro, lo que nosotros entendemos es que en efecto, por la ineficiencia de estos funcionarios. Desde el 2021 empiezan las tratativas, las negociaciones, los acuerdos y los términos de la cooperación, pero cuando se desembolsa el dinero, ¿acaso no es en el 2023? ¿En su gestión? El dinero se desembolsa bajo funcionarios escogidos, no en mi gestión. Estos funcionarios tenían ya un contrato firmado por 2 años que venció el 31 de diciembre del 2024. Entonces, a estos funcionarios yo no los podía tocar. Ahora, en diciembre del 2024, el banco me dice hay que ampliarlo 23 meses más este proyecto. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos ampliar un contrato si tenemos los siguientes problemas? Pésima ejecución presupuestal, 7.8%. A diciembre del 2024 debíamos tener ya la sede institucional, los laboratorios inaugurados y el servicio de la población. Pero no puso poner su gestión 7.8% de ejecución en la vida, mi gestión. Acelerar. En la vida, mira Patricia, en la vida
mi gestión, que el año pasado ha terminado como una de las gestiones con mayor ejecución presupuestal. Hemos superado en inversiones 99.8% de ejecución. Jamás iba a permitir yo que funcionarios que tienen tan pobre, tan bajísima ejecución continúen en el cargo. Simplemente no los podía sacar porque tienen un contrato firmado por 2 años bajo las normas del banco. Estos funcionarios no solo eran ineficientes, sino que además tenían sus gestiones graves indicios de corrupción. Mira, tengo aquí, por eso no pude ir al despacho. Nos parece increíble que nos diga, esos funcionarios ya estaban designados, yo no podía hacer nada, estaba de manos atadas. Además, ¿no se supone que al estar con un proyecto al más alto nivel, un organismo internacional, se encarga de filtrar todos los procesos, verificar la cooperación, sortear sobre todo los procesos posibles de corrupción que generalmente vienen desde el Estado? O sea, el organismo internacional no ha hecho nada para cumplir una tasa mínima de corrupción. Parece imposible, pero yo estaba atados de manos. Mira, los contratos que tenían que respetarse. Yo te digo, nosotros tenemos 35 informes de Contraloría sobre corrupción, indicios de corrupción. Estamos ya nosotros avanzados con las denuncias y estos informes, cada uno de estos informes es un informe de Contraloría que hablan de esos indicios de corrupción. Y la gente que hoy está saltando a defender la continuidad de este contrato es porque de una u otra manera tienen miedo a que las investigaciones y las denuncias que nosotros estamos preparando les afecte. Solo te pongo un ejemplo, mira, estas camionetas que vemos aquí, el año pasado se adquirieron $900,000 se gastó para adquirir 24 camionetas chinas. Si vas a internet, al precio al público cuesta $22,490 cada una. Ojo, $900,000 pagaron por lo que deberían haber pagado $540,000. ¿Y qué acciones han tomado ustedes? Han hecho obviamente que nosotros digamos hasta aquí nomás con este contrato y podamos nosotros enfrentar lo que queda del proyecto, porque quiero decirle a la población que el proyecto no se va a quedar estancado o sin culminar. Lo vamos a hacer ahora con nuestro presupuesto institucional, no solo sin pagar intereses como se venía pagando, porque el préstamo al Banco Mundial, como cualquier préstamo, exige el pago de intereses, sino que además se pagan comisiones por el dinero que no se gasta, o sea, por doble partida gana el banco. Pero incapacidad de darnos ese lujo de decirle al Banco Mundial no me interesa tu cooperación cuando tenemos tanta deficiencia y ese presupuesto se puede destinar a otras obras importantes, mientras que de manera más célere tramitamos esta gran infraestructura a través del Banco Mundial. ¿No estamos desperdiciando una gran oportunidad? Eso es lo que yo he intentado. Eso es lo que yo he intentado durante todo el mes de enero y febrero, convencerlos a que tenemos que cambiar a esa gente incompetente. Ellos contrataron una consultoría que se llama Cazatalentos. Ojo, han gastado 18 millones en consultorías para que finalmente pretendan escoger a los mismos de siempre. Han cuestionado en un reportaje a una funcionaria, a una doctora que hemos contratado para el cierre de este proyecto, cuando miren ustedes, el que dirigía por estos 2 últimos años con contrato avalado por el banco este proyecto y que ha sido ineficiente y con serios índices de corrupción, ha sido viceministro del doctor Ugarte. Por eso salta el doctor Ugarte hasta el techo, porque hay conflicto de intereses. Pero no solo eso, ese funcionario que dirigió de manera ineficiente este proyecto, Patricia, pero escúchame, poco o nada podía hacer yo porque yo encuentro los contratos firmados de estos funcionarios. O sea, tú puedes llegar a ser ministro, pero si encuentras un funcionario que el banco avaló y tiene un contrato por 2 años, ¿cómo es que tú puedes sacarlo? No puedes. Mira, más bien yo les felicito porque Canal N, me acuerdo hace poco, bueno, hace un par de años, sacó un reportaje donde identificaron que el ex director de este proyecto, en su calidad de viceministro de la gestión del doctor Ugarte, fue encontrado usando la camioneta del Estado para beneficio personal con su familia y fue sancionado, si no mal recuerdo, por 9 meses. Mira, aquí tengo los documentos, efectivamente, 9 meses de sanción que fue ejecutada. A ese funcionario después nadie lo cuestiona. ¿Quién es? Entonces, lo que hay que hacer ahora es evitar que esta gente que le ha hecho daño a la institución continúe. ¿Y quién es este funcionario? Claro, el funcionario que ha sido viceministro del doctor Óscar Ugarte es
Percy Minaya. Él ha sido suspendido por un periodo de 90 días, aquí está la resolución, y él ha sido el responsable de manejar esta catástrofe de unidad ejecutora. ¿Cómo nosotros podemos pretender continuar con estos funcionarios que el banco escogió o avaló, cuando al banco obviamente le conviene que por años sigamos pagando intereses? Hemos decidido terminar este proyecto, que es importante para el país, con el presupuesto nuestro sin pagar intereses y con la calidad de gasto que ya hemos demostrado. Tenemos la seguridad que lo vamos a hacer más rápido y mejor. Ministro, la que hasta el 19, entiendo, de este mes era la coordinadora del proyecto, la señora Consuelo Peralta Mesta. ¿Ustedes están insistiendo en su contratación? Porque el kit del asunto era que ella viene cuestionada, hay un juicio que incluso se va a reabrir por malversación de fondos, pero ella, que está vinculada a Alianza para el Progreso, partido de usted, estaría detrás incluso de esta coordinación y cooperación, y ustedes al parecer insisten en llevarla de vuelta al sector. ¿Es así? Esa es otra gran mentira que han creado, que han desinformado. Mira, la doctora que usted menciona, primero que no tiene ningún vínculo con APP, el que haya trabajado un tiempo en la Universidad César Vallejo, como más de 10.000 trabajadores, no necesariamente todos tienen que ser de APP o cercanos o gente que sigue a César Acuña. Esa es una falsedad absoluta. Ella es una técnica y ella ha sido contratada por 3 meses solo para esta etapa de cierre del proyecto. Ella no ha venido para quedarse y manejar los recursos. Más bien, creo que estamos orientando mal la crítica, cuestionando a una persona capacitada que viene a cerrar un proyecto y dejando de cuestionar a quien se ha ido, dejando no solo un bajísimo nivel de ejecución, que ese es un daño terrible para la institución, sino que además tiene serios cuestionamientos de corrupción, como las camionetas. Esas camionetas, por ejemplo, el año pasado me dijeron que yo lo entregué como ministro. Ministro, ni siquiera me atreví a entregarlo porque están tan manchadas con la corrupción. Ministro, ¿no van a insistir entonces en su designación? Que quede claro. Ella solamente está contratada para el cierre de este proyecto. Luego nosotros vamos a hacer este proyecto por otro mecanismo mucho más rápido, con presupuesto público, y creo que con la experiencia que estamos demostrando en altos niveles de ejecución, sin duda alguna, lo vamos a hacer mejor que bajo las políticas del banco, porque lamentablemente estos contratos son demasiado entreguistas para el banco. No solo nos cobran intereses por doble. Por favor, ministro, para que nos explique cómo se va a financiar el proyecto, pero antes, que quede claro, la señora Peralta dice que va a quedarse hasta el cierre del proyecto. ¿Cuándo se cierra? El proyecto tiene un proceso de cierre, que eso depende ya de la coordinación. Esperamos que sea unos meses, 1 o 2 meses más máximo, y luego el proyecto va a pasar al nivel de cualquiera de nuestras unidades ejecutoras, que son ya de manejo mucho más conocido y bajo normas que benefician más a nuestra institución que al prestamista. De acuerdo, porque ayer el doctor Venegas, que estuvo aquí, director del INS, nos decía que su contrato había terminado hasta el 19 de abril. Entonces, la doctora Consuelo Peralta continúa trabajando con ustedes. Sí, esa es una razón más para la que hoy podemos decir que ella cumple con el perfil necesario. Pero, nosotros ¿sí o no, habíamos ministro, solicitado, porque pensábamos que el cierre del proyecto... Escúcheme, quiero que me dejes terminar, Patricia. Mira, nosotros habíamos contratado hasta el 19 pensando que el periodo era suficiente para cerrar este proyecto, pero ha tenido dificultades y eso va a demorar un mes más. El banco ya aceptó la renovación de este mes más o del tiempo que dure el cierre del proyecto, y eso significa que el banco ya nos dio la no objeción, como nos dio también al inicio, para que se contrate esta persona. Cumple con el perfil y vuelvo a repetirte, no tiene nada que ver políticamente, es la persona más apolítica que yo he conocido en la gestión pública. Dejemos ese punto y lo principal, ¿cómo se va a financiar este proyecto? Cuéntenos. Vamos a financiarlo con presupuesto público y estamos en estos momentos evaluando 3 mecanismos. Lo más probable es que lo hagamos a través de ANIN, con presupuesto de la institución, del Tesoro Público. También hay una posibilidad que se haga de gobierno a gobierno o con una modalidad nueva que hay de aceleración, de ejecución acelerada. Lo cierto es que queremos terminar
este proyecto lo más pronto y no esperar 4 años más para ver, como hemos visto en otros proyectos, donde el banco por priorizar, no el banco, los malos funcionarios del banco que hacen quedar mal al Banco Mundial por priorizar y colocar a su gente, muchas veces hacen daño al país. ¿De cuánto Yo estoy seguro que los para exministros que hoy salen a gritar hasta el techo ven afectados sus intereses porque tienen su gente ahí. ¿De cuánto estamos hablando para cerrar? ¿Cuánto dinero se necesita? Lo que sea necesario. La inversión en salud no es un gasto, es una inversión. Y si se cuesta unos 100 millones más para el Estado en su modalidad tradicional, va a costar igual bajo la modalidad del préstamo. La única diferencia ahora es que no vamos a pagar los intereses que veníamos pagando antes, porque antes ministro, el banco no nos regalaba la plata, nos daba con intereses. Porque si sobrepasa el pliego presupuestal del Ministerio de Salud ya hay una deficiencia. Se hablaba en un inicio de 17.000 millones y si el ministerio tiene menos, ¿cómo se va a financiar? Entonces no es cosa menor. Imagínate tú, escuchan, es un monto demasiado bajo para la cantidad que tú mencionas, o sea, 17.000 millones es lo que va a invertir en APP el Ministerio de Economía y poder exigirle al Ministerio de Economía que asigne 300 o 400 millones más para asegurar nuestros laboratorios. Yo creo que estamos en condiciones perfectamente de atenderlo, como hemos atendido muchos otros proyectos que pensaban que no íbamos a ser posible atenderlos y se están atendiendo, porque el MEF, como ustedes saben, mide mucho el nivel de ejecución para antes de darte recursos. A nosotros nos han dado y nos siguen dando más recursos porque demostramos altos niveles de ejecución, cosa que no se ha visto en esta unidad. De acuerdo. Bueno, nos parece, sinceramente, es una conclusión que no hay todavía la estrategia clara, porque ya el Banco Mundial había desembolsado, ahora incluso ustedes tienen la estrategia clara, pero nos dice que es a través de la Autoridad Nacional de Infraestructura, Estado-Estado, Asociación Público-Privada. Nos hemos reunido con ANIN, es la primera opción. La primera opción, el financiamiento está claro, es presupuesto institucional y lo que vamos a determinar es la modalidad. Como ya no va a ser con préstamo para evitar pagar intereses, lo vamos a hacer ahora con ANIN, que es una posibilidad grande, o de gobierno a gobierno para hacerlo mucho más rápido. Queremos que esto se haga más rápido porque con el banco no venía funcionando. Eso esperamos. Ministro César Vázquez, muy amable, gracias. Dando las explicaciones de este reportaje emitido por Cuarto Poder y algunos cuestionamientos respecto a estas obras de infraestructura en beneficio de los peruanos. 5:38, pausa. El mundo llega gracias a Air Europa. Yeah, believe me, I need to keep myself alive.